hemos definido como doctrinas de error apunta hacia la desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. Todas las desviaciones doctrinales están enfocadas básicamente en esto, en desviar al hombre en cuanto a naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. O sea, apela a todo lo que tiene que ver con cosas inherentes que son básicas en el trato diario de nuestras vidas. Dios, la Biblia y la vida. Repito el concepto. Son una serie de enseñanzas cuya filosofía, argumentación, idealismo y retórica se basan en la metodología del engaño, la manipulación y el fraude. El fin de todo esto es la desviación en cuanto a la naturaleza, esencia, personalidad, divinidad y carácter de Dios, la Biblia y la vida. Note bien el contexto de esta definición. Encaja perfectamente con un sistema de enseñanza, pero basado en el error, basado en el fraude, basado en el engaño, basado en la manipulación. Y cuando definimos este concepto y vemos los diferentes movimientos que hay hoy en día, debemos reflexionar en cuanto a esto. ¿Será lo que estamos viviendo en la actualidad algo nuevo, algo novedoso, algo que está como un boom en el momento de nuestro andar diario? ¿Será esto, tiene que ver lo que está pasando a nivel de movimientos doctrinales foráneos, contrarios a lo que enseña la Biblia, algo que alguien ideó para llamar la atención como algo nuevo? La idea de esta primera ponencia es poner primeramente la definición de lo que es el concepto de doctrina, porque a partir de hoy vamos a arrancar entonces con otra serie de enseñanzas, otra serie de temáticas, pero ya teniendo en cuenta como base, como fundamento, la concepción, el concepto, podemos entonces ahondar en detalles brevemente en cuanto a estos movimientos. ¿Dónde nacen los movimientos? ¿O dónde nacen? ¿De dónde nace este concepto de doctrinas de error? ¿Dónde nacen las mismas? Uno, en el deseo de querer ser semejantes a Dios. Ese es el primer ingrediente en cuanto a doctrinas contrarias a la palabra de Dios. En el deseo de hombres de querer ser semejantes a Dios. Y eso nos lleva a reflexionar al primer ser que se rebeló contra Dios, Lucifer, cuando dice la Biblia, subiré y seré. De ahí podemos nosotros sacar la esencia de todo aquel que se desvía de la doctrina de la verdad a la doctrina de error, y de esa manera plantear tesis contrarias a la palabra eterna, en el deseo de querer ser semejantes a Dios. Segundo, en el deseo de querer controlar a otros. Todo movimiento que se levante bajo estas dos premisas, donde el líder quiere autoproclamarse igual o semejante a Dios y controla a la gente, él es el centro de todo, él es el líder pragmático con mayor trayectoria, y más fuera de él no hay más nadie que lo secunde. Él es la autoridad máxima. En el deseo de querer controlar a otros, en el deseo de querer romper lo establecido para imponer una nueva revelación. Uno, en el deseo de querer ser semejante a Dios. Dos, en el deseo de querer controlar a otros. Tres, en el deseo de querer romper lo establecido para imponer una nueva revelación. Una nueva
visión, una nueva percepción de vida, fuera de lo que ya está establecido y revelado en la palabra de Dios. Lo cuarto, y es quizá la más importante, en el corazón de hombres corruptos que se han desviado de la verdad. Recuerde lo que el Señor dice en Mateo capítulo 15. ¿De dónde salen los homicidios, la fornicación, el adulterio, las maldades de los hombres? Del corazón. Y un corazón que no esté bien en sintonía con Dios, que no agrade al Señor, que no tema al Señor, que no tenga conceptos básicos de moral, de ética y de valores y principios, es propenso a incurrir en esta falta, que su corazón se corrompa y que se desvíe de la verdad. ¿Dónde nacen las corrientes y movimientos de error? En el deseo de querer ser semejantes a Dios, en el deseo de querer controlar a otros, en el deseo de querer romper lo establecido para imponer una nueva revelación, en el corazón de hombres corruptos que se han desviado de la verdad. En esta segunda presentación tenemos entonces otro punto importante con relación a defender la fe. ¿Por qué se desvían de la verdad? Judas 3:4 resume categóricamente el carácter de estos movimientos y de los hombres que se levantan bajo estos criterios de maldad. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de vuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. En segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 3, la Biblia dice así: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá, note el énfasis que hace Pedro, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente, solapadamente, herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Muchos, y escuche esta que es lo que me llama mucho la atención, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, esto es por dinero, esto es por el lucro, harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. O sea, ofrecerán indulgencias en nombre de Dios. Si tú haces esto, si tú pactas con esto, si tú haces esta alianza, Dios te va a dar tanto. Eso es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y antes que se levantaran todos estos movimientos actuales, la Biblia, con más de 1900 años de antelación, nos está advirtiendo de lo que ha de venir.